verso 15. Lucas 7, verso 12 al 15. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, nombre que es sobre todo nombre, Señor, y ante cual dice tu palabra que toda rodilla se doblará y confesará que tú eres el Señor. Te pedimos, Padre amado, que hoy, por medio del Espíritu Santo, nos ayudes a entender la palabra, Señor. Háblanos al corazón a cada uno, Señor amado. Trata con cada uno, Señor. Padre, que la palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una palabra. Cada palabra de la Biblia está puesta allí para nosotros. Ninguna palabra ociosa ha sido registrada en la Biblia. Aun cuando estás escuchando las genealogías y hablan y hablan y hablan de hijo de tal, o sea, no son palabras ociosas, tienen un propósito muy específico para nosotros. Cuando vemos la escritura de manera natural, podemos ver y entender las cosas en un contexto literario. Aquí podemos leer que cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, se encontraron con unas personas que traían un niño, un joven que había muerto, ¿sí?, que era hijo de una mujer que ya era viuda. Y entonces Jesús tuvo compasión de ella y se acercó y le dijo: ya no llores. Y después tocó el féretro y le dijo al que estaba ahí muerto, le dijo: joven, a ti te digo, levántate, ¿no? Y el joven se levantó y empezó a hablar muchas cosas, ¿sí?, y se lo entregó a su madre, ¿no? Y dice que todos los demás tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Hubo un milagro, ¿sí? Si lo vemos en ese texto, había un muerto, una mujer que sufría, ¿sí?, y un milagro. Dios hizo un milagro. Cuando Dios quiere hablarnos algo, lo hace a través de su palabra. Dios generalmente no nos habla a través de los sueños. Sí nos puede hablar, pero siempre los sueños deben ser congruentes a su palabra. ¿Sí me entiendes? O sea, si Dios te da un sueño y no está conforme a la palabra, te habló el diablo. ¿Sí me entiendes? O sea, si Dios te da un sueño o tú crees que Dios te dio un sueño y es contrario a su palabra, te habló el mismo diablo. Como le ha hablado a otros hombres, por ejemplo, al Joseph Smith de los mormones, al Charles T. Russell de los testigos, ¿no? O sea, ellos dicen que les habló Dios, ¿no? ¿Sí? Pero todo lo que les mandó fue contrario a la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces, generalmente, y lo dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra más segura a la cual hacer bien oír, la que está escrita, ¿sí? Entonces, cuando Dios te quiere hablar algo, lo va a hacer a través de su palabra. Y nos va a mostrar específicamente lo que Él desea en ese momento. Algo que Él quiere que tú entiendas o algo que Él quiere que tú hagas, y solamente con un propósito: bendecir tu vida. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios cuando te habla para bendecirte, ¿sí? Y claro que a veces nos duele lo que Dios nos dice, ¿no? O nos hace pensar, o nos hace sufrir, pero siempre lleva un propósito: bendecir tu alma. Jesús acababa de realizar un milagro más. Había sanado al siervo de un centurión, un romano que amaba a Israel y que les había hecho cosas buenas a ellos. Te estoy leyendo o te estoy hablando de unos párrafos anteriores. Él acababa de hacer un milagro y dice que
que este hombre era bueno, era un centurión, era un romano. Y este hombre le pidió a unos judíos, le dijo, oye, por favor, vayan, ¿sí?, a buscar a Jesús y díganle que si puede venir, que mi siervo está muy enfermo, ¿no? Y este centurión amaba a su siervo, o sea, realmente había una relación de amistad y de amor con sus súbditos, ¿sí? Y entonces fueron los judíos y le dijeron a Jesús, oye, fíjate que este hombre, sí, es muy bueno con nosotros. Él ama a Israel. No solamente lo ama, nos construyó una sinagoga. ¿Para qué? Para que adoráramos a Dios. Y todas se atreven a decirle a Jesús y le dicen, es digno de que le concedas esto. ¿Sí me entiendes? O sea, como que ellos, los hombres, a veces pensamos así. O sea, que nos merecemos las cosas o las bendiciones de Dios, ¿sí? Y a veces pensamos que es bueno que Dios bendiga a una persona. O sea, como que se lo merece. No, nadie se merece nada. ¿Sí? Nadie se merece nada. Entonces aquí podemos entender que puede haber personas buenas o puede haber personas malas que están sobre nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos tener personas que están por encima de nosotros como autoridad y que nos tratan bien, o personas que están por encima de nosotros y que nos pueden tratar mal. O sea, la una a la otra cosa pasa, ¿sí? Aquí en este caso, este hombre trataba bien a los judíos. Y estos fueron a Jesús y casi le ordenaban que le hiciera un milagro, ¿no? Pero imagínate Jesús, si Jesús fuera como nosotros. Oye, Señor, hazle el milagro, ¿no? Y a lo mejor no te lo he hecho. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué se lo voy a hacer? O hazle un favor, ¿por qué se lo voy a hacer, ¿no? ¿Sí? A mí él no me ha hecho nada bueno como para que yo le haga algo. Pero Jesús, independientemente de la actitud de estos, que tuvieron como casi ordenándole, fue con ellos a ver a este hombre que le buscaba. Dice la Biblia que este hombre no quiso que Jesús entrara a su casa. ¿Por qué? Porque se sentía indigno. Seguramente cuando este hombre le pidió a los judíos que fueran a hablar con Jesús, ¿sí?, ya el Espíritu sabía que Jesús iba a venir a él. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a preparar el corazón de este romano. Y lo empezó a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y fue tanta la convicción que le cayó a este hombre, ¿sí?, que mandó otra vez a su siervo decirle, Señor, no entres, porque no soy digno de que entres en mi casa. ¿Sí me entiendes? O sea, este hombre había sido tratado por Dios porque Jesús venía a su encuentro. Así tú, antes de que Jesús llegue a ti, primero tienes que ser tratado por el Espíritu Santo. Tiene que venir una convicción a tu vida, una convicción de tu condición en la cual estás. Y esa es la que yo quiero que hoy el Espíritu Santo haga con todos nosotros. Que primero nos trate, que nos convenza. Y es una obra que solamente el Espíritu puede hacer. Yo te quiero decir que nosotros como seres humanos somos totalmente ineptos para convencer a una persona. O sea, ¿cómo convences a una persona de que está mal? No podemos, hermano. No podemos, solo puede el Espíritu Santo. Hay personas que en su mente creen que están bien. ¿Sí me entiendes? Y no los puedes hacer cambiar de opinión. Y aun cuando les muestres evidencias en la Escritura, no los puedes hacer cambiar de opinión, porque aquí en su cabecita ellos están convencidos de que están bien, aunque sus obras estén contrarias a la Escritura. Y tú se los muestres y no entienden. ¿Sabes por qué? Porque no quieren entender. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere algo espiritual, que el Espíritu Santo venga y los convenza de pecado. Eso es lo que se requiere. Si tú vienes aquí esperando que yo te convenza a través de una palabra, estás perdido. Tú debes dejar que el Espíritu Santo te trate a ti y te convenza a ti de tu condición espiritual. Que dejes a un lado la soberbia y que le digas al Señor, Dios, trátame. ¿Sí? Trátame a mí.
entonces sabía que Jesús venía para conocerle. Él ya estaba realmente bien convencido, porque él dijo, no soy digno. Él era bueno, hermanos, era una persona buena, pero seguramente tenía cosas que no eran correctas delante de Dios. A lo mejor él todavía adoraba a sus dioses, a lo mejor él tenía algunos negocios ilícitos, robaba por ahí, ¿sí me entiendes? A lo mejor, como era un centurión, trataba mal a sus soldados o los presionaba o hacían cosas incorrectas, ¿no? Porque así son los seres humanos. O sea, los seres humanos que no conocen a Dios podrán tener buenas características, pero tienen otras malas, ¿no? Y este hombre era así hasta que Dios lo convenció de quién era él. Jesús viene y quiere encontrar esa actitud en cada uno de nosotros. Él quiere bendecirnos, pero muchas veces nuestra actitud no es la adecuada. Hay una actitud no hay una actitud de humillación ante Él. Somos soberbios. Creemos que merecemos que Jesús nos bendiga y no reparamos en ver que somos muy afortunados de que Jesús haya venido a nuestras vidas a bendecirnos y a hacer de nosotros nuevas criaturas. Y le hablo a los cristianos, hermano, a aquellas personas que ya conocieron a Cristo, ¿no? Aquellas personas que andan ahí con cosas en su corazón, ¿sí? Y que no quieren ceder, no quieren ceder. Esa actitud no le sirve a Dios. Más bien debes regresarte a como eras antes y lo que Dios hizo contigo y estar profundamente agradecido con Dios de que se haya fijado en ti. Y decir, Señor, no merezco nada más que tú tengas misericordia de mí. Pero a veces, hermanos, no queremos ceder ni un ápice. Lo condicionamos a nuestra voluntad. Queremos las cosas a nuestro antojo. Queremos que las autoridades se sujeten a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Sí? Somos desobedientes a la palabra. Damos órdenes a nuestros hermanos con soberbia, con malas actitudes. No buscamos la gloria de Dios, buscamos nuestra propia gloria. No buscamos el reconocimiento de Dios, buscamos el reconocimiento de nuestros hermanos. Y eso crea entre nosotros divisiones, disensiones, problemas, enemistades, pleitos. ¿Sí me entiendes? Cuando deberíamos estar ocupados en otras cosas, estamos ocupados en problemas banales, hermano. Banalidades nada más. Y todo eso porque nos resistimos al Espíritu, que nos quiere tratar, que quiere tocar nuestro corazón, que quiere sensibilizarnos, que quiere que nos comportemos como a Él le gusta. No dejamos que Él nos hable, queremos hablar nosotros. Deja que hoy Dios toque tu corazón, deja que Él te muestre tu condición y te ayude a hacer las cosas que a Él le agradan. Hay varios puntos que vamos a tratar el día de hoy a través de este pasaje. La predicación yo le he titulado ¿de qué lado estás? Así se llama, ¿de qué lado estás? Y entonces te voy a hacer la primera pregunta para empezar. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Dios con Jesús o del otro lado sin Él? Contéstenme. ¿De Jesús? ¿Quiénes están del lado de Jesús? Levante sus manos. Ok, levántenlas aquellos que quieran estar del lado de Jesús también. Amén. Ok, varios puntos. Primero, vamos a entender que había dos grupos que estaban encontrándose. Segundo, que había una mujer afligida que estaba llena de dolor. Tercero, que había un joven muerto. Cuarto, que Jesús cambia la historia de las personas. Y por último, vamos a ver las conclusiones. Lucas 7, verso 12, el encuentro. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Este es el primer punto. O sea, venía Jesús con un grupo
de gente. Y del otro lado venía esta mujer con un difunto y un grupo de gente. El encuentro fue en las puertas de la ciudad. Dos grupos, cara a cara. Uno formado por una mujer que había perdido a su marido con anterioridad. Había perdido a su esposo, quien la cuidaba, quien veía por ella, quien podía defenderla de otros. Este hombre había muerto. En ese tiempo, hermanos, no había pensiones, no había seguro social. Si una persona se moría y dejaba a su esposa, sí, casi la esposa estaba condenada a andar mendigando el pan. Muchas veces eran despojadas de sus casas, aún por los propios religiosos. Entonces la situación era terrible. Las mujeres quedaban totalmente desamparadas, en la soledad. Las necesidades básicas se convertían en verdaderos problemas. Pero ahora su hijo había muerto, el único, o sea, no tenía otro más que este. Su esperanza, quien podía ayudarle, había muerto. Y estaban otras personas que le acompañaban, personas que estaban ahí, que veían a esta mujer llorando y sabían de su sufrimiento y de su desgracia. Y yo creo que ellos se ponían en los zapatos de ella y decían: si esto me pasara a mí, me muero, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Pensando cómo sería para ellos el sufrimiento. Hermanos, en ese grupo no había ningún tipo de felicidad o de gozo. Era puro dolor, desesperación y sufrimiento. Cuando escuchamos que a alguien se le muere un hijo, ¿sí?, y los que tenemos hijos, nomás de pensar que se nos muriera a nosotros, cómo nuestro corazón en ese momento se duele, hermanos, se compunge, ¿sí? Deseamos que eso nunca nos pase. Y aquí en el corazón decimos: no, Señor, que no me pase a mí, que no me pase a mí, ¿sí? Nos duele en el alma pensar que podemos perder a uno de nuestros hijos. Así estaban las demás personas ahí, compungidos por la pérdida de esta mujer. Pero por el otro lado venían personas que escuchaban la palabra del mismo Dios a través de su Hijo amado. Dice que venían muchos de sus discípulos y gran multitud. ¿Qué es una multitud, hermanos? Muchísima gente. Sí, yo pienso que eran 500, 1000, 2000 personas, ¿no? Sí. Entonces venía Jesús con ese grupo. Acaban de ver el milagro con el siervo del centurión, que el hombre se había sanado. Habían visto la salvación del centurión. Habían visto cómo Jesús había hecho el milagro ahí, sin siquiera ir a tocar a aquel. Y entonces ellos venían gozosos, contentos. Había gozo y más gozo. No había de qué preocuparse. ¿Andaban con quién? Con Jesús. Confiados. Si se levantaban los judíos en contra de él, siempre había una palabra o un milagro para callar las bocas de esos hombres. Si por ahí se paraba un fariseo de los más estudiados, sabían que no tenían argumentos en contra de Jesús. Y eso a las personas les gusta. Les gusta ver cómo otro hace pedazos a otro, ¿sí? Y en este caso ellos veían la sabiduría de Jesucristo y estaban asombrados, ¿no? Como cuando aquel que le dijo: a ver, ¿de quién es esta moneda? ¿Esta moneda de quién trae? Al César. ¿Y qué les dijo Jesús? Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. O sea, pues del César es el dinero, dáselo. Y ellos esperaban que él dijera: no, o sea, no les des dinero al César, no, dáselo. ¿Sí? Que se haga rico, ¿sí me entiendes? Y a veces, ¿cómo somos los hombres? No, nos vamos a declarar en una resistencia civil, no vamos a pagar impuestos. Hermanos, dice la Biblia que des al César lo que es del César. O sea, ¿cuál es tu resistencia civil? Jesús no respondía así. Jesús decía: pues dale a él lo que se merece él, ¿no? Y dale a Dios lo que se merece Dios. O sea, no tengas tantos problemas. Y la gente se maravillaba de la sabiduría que había en el Señor Jesús.
Las cosas terrenales habían perdido valor para ellos en ese momento. Andaban detrás de Jesús. ¿Y el trabajo? Es Jesús. ¿Sí me entiendes? Había una gran efervescencia porque andaba ahí el Señor Jesucristo. No hacían otra cosa más que seguirlo. Y hermanos, tenían hambre y Jesús les daba de comer a través de un milagro. Había una tormenta y Jesús reprendía el viento y las cosas se calmaban. Ese era el grupo que conformaba, pero lo mejor era que Jesús iba en ese grupo. Las esperanzas estaban puestas en Él y Él estaba más vivo que nunca. Dos grupos frente a frente. Yo te pregunto, ¿de qué lado estás tú el día de hoy? ¿Tu esperanza es Cristo o estás del lado del sufrimiento, del dolor y del llanto? Punto 2. Un alma afligida. Ya vimos la condición de esta mujer. ¿Sí? Dice la Biblia que ella iba llorando, ¿sí? Porque Jesús le dijo, no llores. Tú imagínate el tipo de llanto de esta mujer, su condición. No había nada que pudiera en ese momento consolarla. Ya no podía empezar de nuevo. Pues sí, probablemente era una mujer con algunos años encima, para no decir que ya estaba vieja. ¿Sí me entiendes? Y entonces, pues ¿quién habría de fijarse en una mujer así para formar una familia? Y no solamente eso, ya se le había muerto el marido y el hijo, y seguro pensaban que era una maldición, un juicio sobre ella. ¿Quién se arriesga, no? Oye, de este se le han muerto 5 maridos, ¿te quieres casar con ella? No, yo, como en el dominó, paso. ¿Sí? O sea, no va a ser que yo sea el sexto. ¿Sí? Entonces, pues no había esperanza para ella. El panorama estaba negro, muy negro. Yo creo que era peor que el del país para esta pobre mujer. Su futuro era incierto, muy incierto. Las probabilidades eran muy bajas de salir adelante. Yo creo que esta mujer hasta iba llorando por ella. Y yo creo que pensaba que cuando pusieran a su hijo en el hoyo, ella se iba a aventar y les iba a pedir, por favor, entiérrenme junto con ellos, para que se conozca en Israel la desgracia que hay sobre mi vida. Ella misma iba a su propio entierro. Cuando le estuvieron echando arena o la tierra al féretro para taparlo, ahí iban a estar enterrando también sus esperanzas, sus alegrías, sus sentimientos. ¿Quién la abrazaría de nuevo? Ya no estaban los brazos de su esposo, ya no estaban los brazos de su hijo, no le quedaba absolutamente nada, hermanos. ¿Sí? No había nada para ella. Entonces quiero que te pongas en sus zapatos. Era una mujer que estaba totalmente acabada, desesperada. A lo mejor cada uno de los que estamos aquí no hemos estado en una condición así, ¿no? A lo mejor no nos hemos dado cuenta de lo mal que estaba esta mujer, ¿no? Pero a lo mejor tampoco no nos hemos dado cuenta de lo mal que estamos nosotros. Sin esperanza, sin confianza, sin nada. ¿Qué más tenemos? Tenemos un joven muerto. Esto era muy triste. Este joven había muerto. ¿De qué se murió? No dice. ¿De qué te imaginas que se pudo haber muerto? De tristeza. A lo mejor de violencia lo han de haber matado. No creo que haya sido natural. Estaba joven. Los jóvenes no se mueren naturalmente. Alguna enfermedad o algún accidente, ¿no? A lo mejor él tuvo que tomar las riendas de su casa
Y como en aquel tiempo no había las medidas de seguridad que hoy tenemos, quizás se cayó, o a lo mejor se enterró un clavo y se infectó de tétanos y se murió, hermanos. La idea es que el hombre estaba muerto. Pero ¿qué había pasado con este joven antes de morir? Primero, se había quedado sin su papá. Entonces ya para empezar ahí, la situación de él no es la misma que la de muchos de nosotros. Él ya no tenía a su padre. Esa figura de autoridad que muchas veces nos hace alcanzar logros en nuestra vida. Nos motiva a ser como mi papá. ¿Cómo ha sido tu padre? Piensa en tu padre, ¿cómo ha sido? ¿Así? ¿Cómo fue tu papá? ¿Has pensado en tu padre? ¿O nomás piensas en tu padre el día del padre, ¿no? Que le llevas ahí un regalito y ya cumpliste, ¿no? ¿Has pensado en tu padre? O sea, cualidades y defectos, ¿sí? Pero a final de cuentas, son nuestros padres que nos motivan a ser como ellos. Y muchas veces ser mejores que ellos, hermanos. ¿Sí? Yo te puedo decir, mi papá no estudió. Él fue abandonado por su padre, fue criado por su abuela, se quedó solo. Tuvo que emigrar a otro país, buscar sus propias oportunidades, tratar de salir adelante. ¿Tú te imaginas cuántos desprecios habrá sufrido? No solamente mi padre, cualquiera de ustedes, ¿no? Cuántas carencias, cuántas necesidades. Pero ahí estaba, como hombre, tratando de formar una familia, cometiendo muchos errores, hermano. ¿Por qué? No hubo quien le enseñara a él. ¿Sí me entiendes? No hubo quien le enseñara. Creció solo. Pero trataba. A lo mejor cometió errores con mi mamá, pleitos, pero también nunca tuvo el ejemplo del cual hemos gozado muchos de nosotros. Pero a final de cuentas, cuando tú lo ves en retrospectiva, dices tú, lo logró, ¿no? Logró hacer una familia, logró sembrar ahí valores que a lo mejor él nunca tuvo quien se los sembrara, ¿no? ¿Sí? ¿Quién le diera el ejemplo? ¿Quién le diera la instrucción? ¿Quién le diera esa fuerza, ¿no? Tú sí, yo creo que lo has tenido, ¿no? A lo mejor habrá aquí alguno que no lo ha tenido, pero Cristo se ha atravesado en tu camino y te ha enseñado, ¿no? Y te ha mostrado para que hagas las cosas bien. Lo hizo, hermano. Y realmente el anhelo de los hijos es, y te digo, mi anhelo era ese. Yo quiero ser como mi papá. Pero este joven no tuvo la suerte que tuve yo, que tuviste tú. Este joven lo había perdido. Y entonces imagínate la vida de este hombre. Los sufrimientos, las necesidades, los problemas. Dicen por ahí que el muerto y el arrimado los 3 días apestan. O sea, cuántas cosas habrá sufrido este joven, ¿no? Y a lo mejor tuvo que ponerse a trabajar, tuvo que ponerse a hacer muchas cosas y Dios le quitó la vida. Una enfermedad, un accidente, un pleito, la tristeza. La Biblia no lo dice, pero este hombre estaba muerto. ¿Sabes cuál es la historia de nosotros hoy en día, hermanos? Que muchos de nuestros jóvenes están muertos. Ese es el grave problema. No quieren ser como nosotros. No quieren buscar a Dios, hermanos. Ellos quieren el mundo. Aman las cosas de este mundo. Quizás nosotros hemos contribuido a esto, pero ellos son responsables por sus propias decisiones. Nuestros jóvenes están muertos, espiritualmente muertos. No tienen esperanza en sus vidas. Tienen anhelo como los demás jóvenes.
quieren alcanzar logros en su vida, pero no son logros que estimulen a la piedad, a la misericordia, a la fe. Nuestros jóvenes están enamorados de un mundo superficial, de un mundo de ilusiones, un mundo sin compromiso como los demás. Duele decirlo, pero nuestros jóvenes han escogido el camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción. Nuestros jóvenes no quieren ser como nosotros. Ellos no quieren aburrirse en una religión. ¿Sí me entiendes? Ellos no quieren compromisos con Dios. Ellos quieren la ley del embudo. Todo para acá y nada para allá. Quiero que me den, pero yo no doy nada. No es la tecnología, hermanos, es el pecado. Es el pecado. Y eso, desgraciadamente, llena a nuestra iglesia de jóvenes que están muertos. Tú eres ese joven que estás ahí muerto. Tú has tenido ejemplo, tienes a tu papá, tienes a tu mamá. ¿Estás ahí, hermano? Y entonces nosotros como padres, ahora sí te pregunto, ¿de qué lado estamos? Si tenemos un hijo muerto, o 2, o 3, o 4. ¿Sí me entiendes? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro gozo? ¿O podemos estar del lado de Jesús gozándonos y del otro lado estar ahí velando a nuestros hijos? No, hermano, no se puede. Todos. ¿Sí? Para que no empieces ahí, yo tengo uno salvo, mis hijos están chiquitos. No, hermano. ¿De qué lado estamos? ¿Sí me entiendes? ¿De qué lado estamos? Los jóvenes no quieren ser como su papá, ni quieren ser como su mamá. Quieren ser como un actor de televisión, un cantante, un rapero, pero no quieren ser como su papá. Y las madres y los padres, pues tenemos allá a nuestros hijos en un ataúd, están muertos espiritualmente. ¿De qué lado estás? A lo mejor en tu coquito has pensado que estás del otro lado, ¿sí me entiendes? Viendo milagros, gozoso. No es cierto, hermanos. Por eso te digo que la Biblia nos dice las cosas tan claras y nos hace ver en qué lugar estamos, para que no nos engañemos, para que no nos confiemos, hermano, para que sepas de qué lado estás. Nosotros como sus padres, ¿qué esperamos de nuestros hijos? ¿Qué esperamos, hermano? Los vemos y vemos que nomás no dan el ancho. Es más, hijos de hasta de los impíos están más dedicados a hacer cosas para su propio futuro, ¿no? Y vemos que nuestros hijos no quieren dar el ancho. No quieren esforzarse, no quieren sacrificarse, no quieren dar nada. Temo decirte, hermanos, que estamos del otro lado. Estamos en el grupo de los que vemos, porque primero yo no puedo pensar que una persona que tenga muerto a su hijo se sienta feliz y gozoso. No, no se puede. No se puede. ¿De qué lado estás? Yo te puedo dar testimonio de mi papá. Era un hombre trabajador, honesto, que se sacrificaba él por nosotros, se daba por nosotros. Él, pudiendo gozar de su trabajo, lo invertía en nosotros, ¿no? Y aún así, no todos correspondieron a ese sacrificio, porque también va a haber hijos que son malagradecidos, ¿no? He estado escuchando la Biblia y esto ahí, por ejemplo, cuando dice, y el hijo de Judá fue de un corazón malo, así, y el primogénito de un corazón malo, y eso te duele en el alma cuando lo escuchas, ¿no?
Porque puedes tener un hijo con el corazón malo, hermano. Así que no quiera seguir a Dios, que no quiera ser obediente a Dios, que no quiera ser agradecido con la vida y con Dios, y tienen un corazón malo, hermano. Es un corazón que no se va a acercar a Dios, y que si se acerca va a ser para tratar de obtener algo de Dios. Y así escuchas toda la historia de Israel y te vas dando cuenta que los hijos, por ejemplo, de Samuel, ¿sí sabes quién fue Samuel? Samuel fue un profeta, ¿sí? Y dice la Biblia que la madre estaba compungida y le decía: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo ofrezco a ti, pero dame un hijo. Y Dios le concedió, y la mujer cumplió y fue y se lo llevó a Dios. Señor, aquí está. Y lo dejó al servicio del templo. Esa mujer lo que quería era tener un hijo, pero un hijo con Dios. Y se sacrificó el verlo a él, sí, el ver todo su crecimiento, porque se lo comprometió a Dios. Y le dijo: Señor, ahí está mi hijo. Y este hombre fue un gran profeta y tuvo hijos, y eran hijos que no obedecían la palabra. Y el que lo precedía, Elí, tenía también hijos malvados y perversos. Y después te das cuenta que muchos de los reyes tenían hijos malvados y perversos. David, que era un gran hombre de Dios, tuvo hijos malvados y perversos. Un hijo que hasta se acostó con las mujeres de su padre, ¿no? Otro hijo que le quiso quitar el trono. O sea, ese tipo de personas. Y la Biblia te lo muestra para que tú pienses, ¿no? Y que tú veas a tus hijos y que te pongas como esta mujer que dices tú: ¿qué voy a hacer de hoy en adelante, ¿no? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Quién tocará el corazón de mis hijos y los volverá a Dios? ¿Quién? Lucas 7, verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Jesús nos deja ver su corazón por el sufrimiento de nosotros, por nuestro dolor. Pero Jesús se indigna por nuestra necedad y por nuestro pecado. Cuando realmente Dios ve un alma afligida, Dios se compadece de nosotros. Pero cuando Dios ve un alma obstinada y necia, pues no se puede compadecer, porque entonces sería tanto como estar justificando la maldad de la persona. Esta mujer estaba afligida, no solo por ella, también por su hijo. Quizás esta mujer se culpaba de la condición de su hijo. Ella hubiera preferido morir antes que su esposo para no haber dejado desamparado a su hijo. O a lo mejor no lo supo defender, o a lo mejor no tuvo el dinero para curarlo. Ella se sentía responsable de la condición de su hijo y le dolía en el alma. Hermano, amigo, ¿te duele la condición espiritual de tus hijos? Así te duele, así que eres tú, pobres de ellos, ¿no? ¿Qué miseria están viviendo mis hijos? Si te duele, pero que te duele, hermano, no como el perico, ¿verdad? Sí, amén, amén, sino que realmente te duele en tu corazón. Yo te digo hoy que Dios tiene compasión de ti. Pero si no te duele, Dios no tiene compasión de ti. Dios está indignado contra ti. Porque debiendo tú ser luz para tu casa, eres maldición. Y con eso me refiero a que si les pones el mal ejemplo, ¿sí me entiendes? Si les pones el mundo en charola de plata para que se pierdan. Lucas 7, 14 al 15. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven,
a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Joven, a ti te digo, levántate. Dios te quiere dar vida de verdad. Tú estás muerto. Tus pensamientos son de muerte y no de vida. Tus deseos son para muerte y no para vida. Tus acciones son mortales y no espirituales. Tus deseos, tus anhelos, tus metas son para beneficiarte a ti y te has olvidado de tu Dios, quien ha tenido misericordia, quien ha sido bueno contigo, quien te ha dejado ejemplos para que los sigas y seas aún mejor que ellos, no para que vengas a ser un mal ejemplo para otros. Joven, Dios te dice hoy, levántate. Y a ti, Padre, Dios te dice, humíllate y avergüénzate delante de Dios. Me dice el hermano Julio que ayer estuvieron ahí en el parque de los venados, ¿verdad? Haciendo evangelismo con los jóvenes, ¿no? Qué bueno, hermanos, que todavía haya jóvenes que quieran. Pero Dios no quiere unos pocos, quiere a nuestros hijos. Dios quiere salvar a nuestros hijos porque Dios sabe que están muertos. A lo mejor comen y van al baño, pero espiritualmente están muertos. Ellos no producen vida, producen muerte. Tenemos que darnos cuenta primero de qué lado estamos. Entonces ya del principio estamos del otro lado, ¿eh? Pero ya nos dimos cuenta a través de la palabra que estamos del lado de la desesperación, hermano, del lado de la tristeza, del lado de la desgracia. No hay esperanza. A veces agarramos una promesa y decimos, no, es que Dios dice, ¿sí? ¿Crees en mí serás salvo tú y tu casa? Pero ¿en quién se cumplen las promesas? En los que obedecen la palabra de Dios. En los que obedecen. Y tú preocupado por un problemita, hermanos. Preocupado, ¿no? Con problemitas ahí, cuando tus hijos se están perdiendo. No nos engañemos pensando que estamos del lado de la victoria, cuando realmente estamos del lado de la derrota. Es el primer punto. Ubícate hoy de qué lado estás. ¿Sí? Primero ubícate, hermano. No lo cubres en tu mente. No, yo estoy del otro lado. Aunque el hermano me quiera desanimar. No, yo estoy del otro lado. No, hermano, yo no te estoy desanimando. Solamente te estoy mostrando lo que la palabra dice y lo que Dios me dio para ti este día. Segundo, que esta condición en la que verdaderamente estás te duela en el alma, hermanos. Que te duela la condición de tus hijos. Joven, que te duela tu propia condición. Estás muerto. Aunque aplaudas y cantes, estás muerto si tu anhelo y tu deseo no es servir a Dios. Estás muerto. Aunque vengas aquí, estás muerto. Y si Dios te trajo aquí es porque quiere darte vida. Y tercero, y el último, que tengas la fe de que Dios se compadece de tu condición, de nosotros como padres y de nuestros hijos como muertos. Y hoy dice Dios, levántate. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.
el muerto comenzó a hablar. ¿Qué hablaría este joven? Ya tenía varios días muerto, porque ya iban a enterrarlo. No acababa de morir. ¿Qué revelaciones le habrá dado Dios a este joven en su muerte? Si hubiese estado en el cielo, créeme una cosa, ¿para qué lo regresas? Ya estaba en el cielo. Pero seguramente este joven estaba en el infierno, o estaba en la antesala del infierno. Y Dios tuvo misericordia de él y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y seguramente el joven, cuando se despertó, empezó a hablar y decirle, a glorificar a Dios, y quizás a decirle a los demás: es real, el infierno es real, sí existe, el cielo es real, Dios es real. Y dice que lo entregó a su madre. ¿Te puedes imaginar el corazón de esta mujer? Todo ese panorama terrible que le era contrario ese día en la mañana cuando se despertó, o a lo mejor ni pudo dormir, y cuando iban caminando ahí con el féretro y ella iba viendo todo terrible, hermanos, todo muerto, sin esperanza. Yo no creo que la mujer hubiera pensando: hijo, ¿y ahora quién me va a mantener? Yo creo que iba realmente adolorida por la condición de su hijo, diciendo: pobre de mi hijo, pobre de mi hijo, pobre de mi hijo, pobre de mi hijo. Iba con el corazón adolorido, entristecido. Pobre de mi hijo, pobre de mi hijo. Y el joven ahí iba en ese ataúd, sabiendo que lo iban a enterrar y que ahí se le iban a comer los gusanos, y que todas sus metas, todas sus ilusiones habían quedado truncadas. Ni siquiera iba a ser con mi papá, ya estaba muerto. Pero Dios atravesó en el camino de esta mujer y de este joven y de todas esas personas que iban ahí, y les cambió la vida. Al joven le dio la vida y lo levantó de entre los muertos. A la mujer le regresó la esperanza y la fe. Dios es real, Dios existe, Dios hace milagros. Y a la gente que iba con ella les fue dada la revelación del cielo: Él es Jesús, mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Tuvieron miedo, les entró temor, y empezaron a decir: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Dios puede cambiar nuestras vidas, hermanos, si realmente nos afligimos y nos compungimos por la condición, no solamente de nuestros hijos, sino por nuestra propia condición espiritual. Andas ahí con problemillas, miserable, cuando deberías estar preocupada por las cosas eternas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré
Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Clama a Dios, al Dios que te favorece, al Dios que nos habla a través de su palabra y que nos dice la condición en la que estamos nosotros y nuestra casa, al Dios que nos ubica, al Dios que no nos engaña, al Dios que tiene misericordia de ti y de tus hijos. Dios que quiere hacer grandes milagros en tu vida y en la vida de tus hijos. Si tú hayas encontrado que tu corazón ha sido falto para con Él, que realmente no te ha dolido la condición de tu hijo o de tu hija, al grado de compungirte por dolor, por el dolor, por la condición de ellos, dile a Dios: Señor, quebranta mi corazón, Señor. Que mi corazón se duela, Señor. Muéstrame por el Espíritu la condición de mis hijos, Señor. Y cuando lo haga, clama a Él y dile: Señor, ayúdame como ayudaste a la viuda de la ciudad de Naín. Ayúdame, Señor. Toca el corazón de mis hijos, Señor, para que se levanten, Señor, para que te sirvan, Señor, para que te glorifiquen, Señor, para que sus vidas y su fuerza y su juventud no la desperdicien en un mundo de porquería, Señor, en un mundo de ilusiones, Señor, en un mundo de engaños, Señor, que lo único que les va a traer va a ser desconsuelo y tristeza y desolación, Señor, y hasta la misma muerte, Señor. Padre, hoy te lo pedimos porque creemos que tú eres un Dios de misericordia, Señor, un Dios que nos favorece, Señor, un Dios que nos ha traído aquí para hablarnos la verdad, Señor, para tocarle el corazón de nosotros como hombres, para que nos humillemos delante de ti, Señor, para que no confiemos en nuestras obras, Señor, para que no confiemos, Señor amado, en que lo vas a hacer por nosotros, Señor. No, lo vas a hacer por ti, Señor, porque nosotros no merecemos, Señor, no merecemos que tú salves a nuestros hijos, Señor, pero tú lo puedes hacer por tu corazón, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Donde quiera que estén, trátalo, Señor. Tócale su corazón, Señor. Háblales a su mente y a su corazón, Señor. Solamente tú puedes convencerlos de sus maldades, Señor. Solamente tú puedes convencerlos de sus ingratitudes y de sus impiedades, Señor. Solamente tú puedes darles vida, Señor. Por eso hoy te pedimos que lo hagas en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, Señor. No los dejes, Señor amado. Porque hoy lo vimos, Señor, que tus juicios han llegado, Señor. Padre, agradecemos la palabra, Señor. La palabra que nos has dejado escrita, Señor. Agradecemos que nos hayas traído aquí, Señor, que nos hayas dado palabra para nosotros, Señor, que nos ubiques, Señor amado, y que nos muestres. Gracias, Señor. Amén.